Momento Bermú. Edición 2024. Edición XL. No la vemos ni dibujada. Los mosqueteros del marxismo ramonero se dan cita con el paro general como excusa. Al borde del precipicio distópico se despachan con reflexiones, preguntas y sospechas sobre el acelerado proceso de descomposición que atraviesa nuestro país en el marco de la crisis civilizatoria. Un bermucito analítico, meditado y programático. Un poco de calma, tan grave no es. Hagan otro esfuerzo hasta fin de mes. Mientras tanto, yo contento. ¡No trabajen presupuesto! Os jodéis y os calláis. Así es la vida. No sé de qué os quejáis. Así es la vida. ¿Qué cojones queréis? ¿Cómo andan, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este hermoso Momento Bermú. Cloaqueros y cloaqueras del mundo, aprovechamos para saludarlos una vez más. Les mandamos un saludo a la banda del Sifón, como siempre. Y en el día de hoy, mientras estamos grabando, fue el segundo paro general contra el gobierno nacional de Javier Milei. Ironías del destino, quiso que coincida la efeméride con la conquista, con lo que es el Día de la Victoria, el triunfo del Ejército Rojo sobre el nazismo en Berlín, pero hoy estamos muy lejos de eso. Así que saludamos a Beto Sur, Beto Norte, dos de nuestros maestros de nuestra escuelita de marxismo ramonero, que hoy contraturno, porque estamos grabando de noche, los pasamos a saludar. ¿Cómo andan, amigos, camaradas? ¿Todo bien? Olis, ¿qué tal? ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo estás, Beto? ¿Todo tranqui? Bien, bien, bien. Con gripe y medio en un nuevo registro del ser. Aprovecho, voy a meter un saludo muy especial a dos amigas, a Laura Palmer, casualmente es tocaya tuya, y Ronet Pulansky, dos personas de luz, seres de luz, que bueno, me invitaron hace un tiempito, hace unos días, recién estoy volviendo de las montañas de Córdoba. Se largaron en Nono, un gran emprendimiento basado en la vizcacha. Básicamente es un tour vizcachero, te llevan entre las vizcacheras, cazás tu propio bicharraco y después te enseñan las mil y un maneras de cocinarla, ¿no? Entonces le das al escabeche a lo loco, pero no solo es escabeche, hay guisos, se pueden hacer milanesa, de todo te da el bicho ese. Con el añadido de que para algunos selectos, el proyecto, digamos, el proyecto Vizcacha se llama así de sencillo, tiene como corolario un viaje de ayahuasca, donde te llevan a unos kilómetros más allá, al Uritorco, ahí ¿cómo es que se llama este lugar? San Marcos, Sierra y toda esa zona, donde, bueno, conectás con tu más íntima fibra espiritual y bueno, tras ese viaje, la verdad que muchas cosas han cambiado para mi subjetividad y bueno, dado que hoy es el momento Bermú número 10 me sirvió mucho para cargar energías, leerme internamente y darle al escabeche, revolver mucho la vizcacha y que haya mucha huasca también. Así que saludo a Ronet y a Laura, que espectaculares anfitrionas en la serranía. Por más que tienen un delirio medio ludita y reaccionario, son adeptas al marxismo ramonero por la forma más que por el contenido. Creo que queda bastante claro. Así que saludo insisto, Laura y Ronet, Proyecto Vizcacha. Cualquier cosa buscan ahí en Instagram que aparece. Saludo fraternal, espiritual, mega metacósmico. Y por lo demás, bueno, lo vamos a ir desenredando en el camino de este momento Bermú. Qué alegría, Beto, qué alegría escucharte ahí coqueteando con la fuerza del cielo, el ser, el espíritu, las buenas vibras, la onda, la ayahuasca, la flor de acá, de allá. Y nada, siempre orgulloso de que nos hagas conocer lugares y gente nueva con vibra positiva como la nuestra. Después nos contará Bermucito y parrillita de por medio. Off the record. Off the record, cualquier cosa ya saben que nos pueden escribir y les pasamos el contacto a todos los que están escuchando. Beto Sur, ¿cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Qué tal, camaradas? Beto Norte, Laura, pero qué lindo momento y qué animal noble la vizcacha. La verdad me quedé entusiasmado con lo que señalaba el camarada Beto Norte. Bueno, antes que nada, bueno, es un momento especial, un momento Bermú número 10. Llegamos a este número, ¿no? De este experimento que empezó como una humorada casi, y acá estamos. Así que
como somos lo que decimos y lo cumplimos, estamos en este momento Bermú, no sé si se escuchó, cumpliendo con la encuesta que realizamos, ¿no? Realizando un momento Bermú XL, en el cual iremos desasnando la realidad nacional, así que ansioso por meternos. Sí, meternos, justo, palabra clave. Pero bueno, momento Bermú 10, aprovechamos para mandarle un saludo a dos de nuestras oyentes más importantes, Dalma, Janina, las abrazamos fuerte, siempre ustedes y a toda la parentela. Y nos encontramos en esta Argentina del siglo XXI, donde la miseria, la pobreza planificada ya queda como corto. Es como un concepto que habría que ver cómo continuar desarrollándolo, porque en estos últimos días, incluso horas, empezaron a publicar información estadística del mes de abril, de marzo, algunas cositas, y siempre uno de los primeros, por ejemplo, índices inflacionarios que sale es el de la ciudad de Buenos Aires, donde atiende Dios, ¿vieron? Justo ahí, a un par de cuadritas. Y la variación mensual de la inflación es un 9,8, casi un 10. Hay que ver y estar atentos si se viene la fiesta esta de fiesta loca. Hay que ver si es en Costa Salguero, en Olivos o en algún lugar así de la inflación nacional de un dígito. Y lo que es increíble es que la inflación acumulada en lo que va en este 2024 es un 72,6, todo eso en 4 meses. Y también lo que es interesante para pensar los procesos económicos, porque nosotros a veces con el marxismo ramonero nos encabronamos con alguna gente, ¿no? Como que piensa que la dirección política y económica de un país depende de quién ocupe el sillón de Rivadavia, ¿no? Esa cuestión que incluso gente bien pensante, que uno comparte ciertos hábitos y costumbres, pero que en la política cada vez se detesta más, llamado progresismo, ¿no? De que depende de quién gobierne, el país puede ser un éxito o no, y se borran todas las relaciones sociales que hay. Pero bueno, una inflación interanual de 292%, 0,5. Y nosotros vemos que la inflación interanual sigue aumentando, aunque nos sigan chamullando que los precios, el sueldo va creciendo, que le va ganando la inflación, ¿no? Todo ese sátrapa de mentiras que cualquier infeliz como nosotros, cualquier laburante, cualquier persona oprimida, eso que van a trabajar por opresión económica, porque todos sabemos que el trabajo no dignifica, esas cosas las dice el patrón, que lo que puede llegar a dignificar en el capitalismo es un sueldo para vivir en condiciones más o menos dignas. Eso ya me están haciendo poner de mal humor. Pero bueno, también el INDEC publicó algunos datitos que en la noche de ayer, tarde de ayer, estuvieron dando vuelta y el trabajo en la construcción, donde llegan generalmente grandes capas de los sectores más bajos de nuestra clase trabajadora, están a la miseria, ¿no? Índices totalmente negativos, que se da de la mano y la ironía y la contradicción, ¿no? Un concepto que al progre le genera mucho miedo, porque el progre tiene una visión binaria sobre la realidad, es bueno o malo, blanco o negro, fascista o democrático, ¿no? Y nosotros tenemos un presidente que paró la obra pública, pero todos los empresarios multimillonarios de este país se hicieron ricos gracias a la obra pública. El tema de corrupción fue dejado de lado, ya no entra en agenda, salvo cuando aparece algún bote por el mar Mediterráneo con alguna señorita y algún intendente cercano a Beto Sur. Geográficamente, sabemos que Beto Sur no hace amistades con ese tipo de gente, ni cabida, la gilada, ni cabida, ¿no? Beto Sur se la mira desde arriba. Y bueno, eso, índice negativo en la construcción, en el consumo, los sueldos, en la jubilación, en el gasto de las universidades, en los hospitales, en el cortarle parte del sueldo a los docentes. Cosa típica de un reverendo hijo de puta que tiene su objetivo principal en este modelo de país que parece que para la Argentina es siempre el mismo. Renta, viva la renta, y vamos a ver qué podemos morder de eso. Beto Sur, Norte, le cedo un poco la palabra, esta introducción un poquito larga. Después podemos subir las imágenes de los gráficos, pero bueno. Sí, bueno, acompaño un poco ahí, complemento el panorama económico.
Por lo que vi de los que saben y interpretan bien gráficos, como es tu caso, Laura, lo que están alertando muchos culo roto con pinches de la casta hoy empoderada, economistas, quiero decir, tipo que iban a hacer, que estos que iban. Hay un viejo cruzatrolo muy gracioso que iba a ser ministro de no sé qué en el gobierno de Milei, lo dejaron afuera a último momento y anda puteando por ahí. Ese tipo, cuyo nombre no recuerdo y tampoco viene al caso, anda diciendo que vamos a una depresión, lo cual es peor que la recesión porque es como nada, el pozo dentro del pozo que ya veníamos, por supuesto, ¿no? Es como que, siguiendo la metáfora, siempre hay un subsuelo peor al cual descender, la ciénaga de brea no tiene fin y estamos metidos ahí, enchastradísimos, y nos vamos, ya, digamos, la brea ya está llegando a la nariz, y bueno, se da la paradoja que calculo que vamos a hablar al final, de que aún con movilización, aún con una conflictividad social importante, aún con el paro de hoy, que por lo que entiendo fue importante, también lo vamos a conversar, la movilización universitaria, la propia movilización del 24 de marzo, digo, conflictividad hay, solo que larvaria y dispersa, aunque parezca redundante. Lo que prima también es una sensación un poco rara, muy extraña, de absoluto relajo y pérdida de los valores más elementales de lo que es la dignidad del pueblo. Porque si bien hay conflictividad y todo esto, como venía diciendo, estamos, no solamente son los números, es la vida concreta de millones y millones de compatriotas que se va deteriorando cada vez más, que ya de por sí venía deteriorada, y ahí aparece la parte de la cual seguro Beto Sur se va a poder encargar mejor que yo, de qué derechos me hablas si no tengo ninguno. Entonces, ¿por qué carajo voy a apoyar el paro? En la misma tesitura ingresa también esta cosa de no, hay que aguantar, hay que sacrificarse, hay que, digo, este sentido común que yo insisto con achacarle a la primacía de algunas, elijo decirle teología de la desesperación, ¿no? Que, digo, más allá de mi experiencia de ayahuasca en la sierra del Uritorco y la puta que lo parió, lo tenés entre los sectores medios altos, expresada en diversas variantes de autoayuda, y en los sectores bajos más populares, vamos a decirlo muy genéricamente, en el evangelismo. Esta cosa de sacrificate, sacrificio, tolerancia y resiliencia, palabrita de moda que pasa como si nada, y de repente ahí nos están inoculando un montón de basura ideológica, propiamente dicha, que da por resultado, acompañado de el deterioro constante de la vida, de las condiciones materiales de existencia, da por resultado un apaciguamiento criminal, suicida, de una parte mayoritaria de nuestro pueblo, al menos a hoy, 9 de mayo, aniversario del Día de la Victoria, y el día en el cual se está culminando la jornada del segundo paro general al gobierno experimental de este bloque burgués monolítico, del cual en algún momento tendríamos que hablar en específico, porque yo lo que observo es que difícilmente haya en la historia moderna de nuestro país un nivel de cerrazón y armamento, digamos, ornamentación detrás del monigote este, del bloque, digamos, de los más concentrados beneficiarios del usufructo de la guerra del capital contra el trabajo. Así que eso es un poco lo que yo vengo viendo. Así es un experimento en el que estamos metidos y es interesante también como la desesperanza, ¿no? Hace unos días venía pensando en ese concepto de cómo la pérdida de esperanza te puede llevar a hacer locuras, como bancar o votar a este tipo, o tolerarlo, o pensar que de esta fórmula de favoreciendo a los ricos nos va a ir mejor a todos, ¿no? Como hay una cuestión que hace muchos años viene y cada vez más de rechazo a la experiencia. Siempre nuestro país, y seguramente a nivel mundial, porque el capitalismo es a nivel mundial, Argentina no es tan importante, chiqui, como nosotros pensamos y queremos en nuestro país. Fija que hay un neozelandés que dice este es el mejor país del mundo, debe haber una Kenia que dice lo mismo, otro debe haber por Costa Rica. Acá salen buenos jugadores, después más o menos es todo igual que el resto. Pero hay una cuestión eso de una ley también, estamos en el contexto de una ley que nosotros no somos mucho de centralizarnos en focalizar en lo que pasa en las instituciones, porque entendemos que la política lo trasciende las instituciones. Pero hay una cosa de consolidación de relaciones de fuerza, ¿no? Ahora están con el RIGI,
que es un poco para las grandes inversiones destinadas a la energía, ya sea la minería, para el litio, ya sea para el gas, petróleo, ¿no? Y me llamaba la atención que hace unos días pinchaban y pinchaban en los medios y el grito del progresismo era sobre las jubiladas que no van a poder ser, porque el capitalismo argentino precariza todo, presente, pasado y futuro. Pero bueno, antes de desarrollar, le pasamos al Beto Sur, ahí con su bermucito, tome tranquilo, como la aceituna y lo escuchamos. Muy interesante, la verdad que muchas puntas abiertas y mientras los escuchaba, pensaba por dónde arrancar Por el con todo esto. principio, Beto, siempre por el principio. Sí, sí, pero ¿cuál sería el principio, no? La historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases, si vamos a arrancar por el principio. Mirá si... Exacto, Beto, bien ahí, es ahí el pulgar operible y después es eso. Es eso, entonces para trazar un esbozo de principio, porque ya sabemos que saldrá en leche seca, decir, no, ese no es el principio porque el 29 de 1900, no, pero vamos a trazar un esbozo de explicación, o por lo menos tratar de entender por qué estamos donde estamos y las posibles opciones que tenemos como clase, ¿no? Sin darnos el derecho de decir, estos muchachos nos van a dar la salida, no, ni en pedo, pero por lo menos algo que tratamos y que atraviesa al comité editorial es tratar de esforzarnos por llegar por lo menos a buenas explicaciones, a buenos entendimientos, ¿no? No es todo orgías, drogas y alcohol, tratamos de muchas veces y quiniela, ¿no? Por supuesto, tratamos muchas veces de analizar esta realidad y yo pondría como un principio para empezar a entender dónde estamos el año 1995, ¿no? El Menemato, el Califa Invicto, nota que recomiendo mucho, que pueden ver en nuestra página. El Carlos es el tipo que plantea seriamente, y lo logra, ¿no? Por otro lado, una reforma profunda de las relaciones laborales en el país, con las consecuencias que todavía estamos viviendo, pagando, la precarización, el achicamiento del Estado. A ver, si traspolamos, esa es la palabra, a nuestro hoy, no hay una mayor diferencia. Yo veo una continuidad en ese proyecto. En el medio hubo gobiernos que miraron para otro lado, se hicieron los boludos, sostuvieron y profundizaron ese modelo, ¿no? Me viene a la cabeza la cuestión de la precarización laboral, el monotributo, no sé, creo que Laura tiene bien los números, cuántos son los monotributistas que son parte de la fuerza laboral de este país. Creo Un que es un montón, Beto, número un montón. muchísimo, es un número apabullante, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir al poner ese inicio? No es que no sucedió antes, no es que las dictaduras no intentaron, pero es un escenario abierto, lucha de clases se llama, a veces solapado y a veces abierto. Entonces, en ese sentido, yo no puedo ver más que una continuidad en la destrucción de las relaciones laborales, de los derechos de la clase obrera y de lo que llamábamos en algún momento estado de bienestar, es algo que se fue deteriorando y quedó más como una idea que como un hecho, ¿no? Quedó una idea instalada de que la clase obrera, a través de sus organizaciones, podía tener un trato justo con la patronal y mantener una suerte de equilibrio en la cual, con un Estado benefactor, podía ir ascendiendo socialmente. Bueno, nada, cosa que nos contaron nuestros abuelos, nuestros viejos, pero que cada vez fuimos viviendo en la realidad menos, ¿no? O sea, quien es o fue monotributista sabe que es la ausencia total de derecho, en el mejor de los casos, ¿no? Porque después está aquel que ya desconoce total y absolutamente qué es un derecho laboral, ¿no? Qué es tener vacaciones, qué es tener un aguinaldo, que la patronal no te pueda tocar el culo tan fácilmente. Yo hablo con un pibe de 20 años y te dice, ¿de qué me hablas? ¿Qué es eso? O sea, es ciencia ficción, no, lo desconoce en su cotidiano. Entonces, llegamos a este punto donde
por un acuerdo de la clase dominante, todos coinciden en que las relaciones laborales en este país hay que modificarlas, hay que sincerarlas, hay que blanquear y poner blanco sobre negro cómo hoy es el sujeto. El sujeto es la clase obrera y tenemos que empezar a hablar, por eso decía, se abren muchas puntas, cómo es hoy el sujeto al cual nos dirigimos quienes queremos otra cosa, ¿no? Es el mismo sujeto de la década del 50, del 60, del 70, de los 80, de los 90, en el siglo XXI, año 2024. Yo creo que no. Ha variado, ha cambiado, pero seguimos con los manuales tal vez un poco añejos ya. Entonces, lo que hace este psicópata no es más que sincerar y blanquear algo que los hechos venía sucediendo. A ver, la década ganada, la ampliación de derechos, no fue más que la perpetuación de relaciones laborales de mierda, de relaciones laborales donde la clase obrera cada vez se fue pauperizando más, donde el derecho laboral, vía sindicatos que miraban para otro lado, no fue más que deteriorándose. Entonces, y ahí intervengo y lo pongo sobre la mesa para empezar a desarrollarlo, lo que fue el paro de hoy. La percepción que yo tengo fue que adhirió y fue esa parte de nuestra clase obrera que hoy está sindicalizada y que tiene un sindicato atrás que puede parar y dice, bueno, vos no vas a laburar, no pasa nada. Una parte importante de nuestra clase que trabaja por su cuenta, comerciante, y cuando digo comerciante lo digo del que tiene el comercio hasta el vendedor senegalés que vende lentes en Solano, digamos, hoy fue a laburar. Se vio que fue a laburar, no le dio bola al paro, el paro no atravesó la conciencia de la clase, a ver, porque el paro de hoy fue un paro por la ley base. O sea, plantear y decir, bueno, esto es un ataque a los derechos de la clase obrera. Bueno, la mitad de la clase obrera le está diciendo, ¿qué derecho me habla? Yo eso lo desconozco, no lo tengo. Yo si no laburo hoy, no morro. Párrafo aparte, el rol de los medios, la demonización, lo que se dice siempre, la forrada, ya a esta altura, ya hasta me da vergüenza ajena cuando dice, es un paro político. Y más vale, pelotudo, siempre es un paro político, la puta que te parió. ¿Cómo un paro político? Sí, es un paro político, claro, los paros es una herramienta política que tiene nuestra clase para enfrentarse a, párrafo aparte eso. Pero un grueso de nuestra clase que hoy desconoce lo que son los derechos laborales, que no lo atraviesa, que su cotidianidad, y ya hablamos de varias generaciones que lo desconocen, fue a laburar, fue a laburar. Y no porque con un espíritu carnero, no, no. Simplemente desconoce un montón de cosas que este tipo, también hay que ponerlo sobre la mesa, el descreimiento que tiene la burocracia sindical, los sindicatos, lo que representa, que lo desconoce, le dice no de bola. Entonces yo lo veo en principio como un paro contradictorio. No lo podemos analizar en términos de éxito o fracaso. No, me parece que hay un montón de variables a analizar que creo que puede llegar a ser lo más interesante que deja todo esto. Un montón de cosas, Beto Sur, como siempre. De lo que usted dice se desprende que usted no cree en la conciliación entre el capital y el trabajo. Bajo ningún punto de vista. Lo quería ratificar. También hay una cosa de que, sinceramente, no me acuerdo si lo hemos hablado en esta instancia o lo hemos hablado informalmente en el comité editorial. Que hay una cosa de Milei que en última instancia es progresivo para nosotros, es que nos saca del piloto automático. Como Sin la duda. necesidad de pensar la realidad. Pensar la realidad, 1. Pensar cómo modificarla, 2. Y proyectar nuestro futuro, 3. Que me parece, más allá del dolor, y que siempre la vida viene acompañada de la violencia y el dolor, como el parir, clave en todo esto. Y la tercera, me quedé pensando en ese laburante que hoy fue a laburar, la diferencia de ese laburante con el carnero. En el fondo, los dos, forma y contenido van juntos, ¿no? Esto que a esa gente que le gusta separar, porque ¿cómo definiría eso? ¿Cómo diferencia? Volviendo al gran Carlitos, ¿no? Que se cumplió hace poco aniversario, lo material determina la conciencia. No fue superado eso. Si cambió la materialidad
de las relaciones laborales, digamos, donde un grueso, no sé, yo no tengo muchas estadísticas, creo que vos, Laura, las manejás mejor, pero un grueso de nuestra población o es monotributista o es trabajador en negro independiente y hace lo que puede. Si no labura, no morfa. Si no labura, hoy no morfaba. Vive el día a día en un contexto de ataque brutal a sus condiciones de vida, donde le aumentan los servicios, donde te aumenta el morfi, donde te aumenta el transporte, donde te aumenta la medicación. ¿Qué va a hacer ese laburante hoy? ¿Es carnero? Porque otra cosa es que te diga el panza llena, pero igual si no nos unimos entre todos, porque así la patronal, bueno, flaco, pero vos morfaste hoy, vos morfaste, ¿entendés? Hay un sector importante de nuestra clase que vive el día a día, y ahí donde digo que los manuales están añejos. ¿Cómo nos dirigimos, atendemos y apuntamos a esa clase? Porque desde lo ideal todo queremos lo ideal. Compañero, hay que organizarse, tenemos que salir, usted tiene, bueno, está bien, eso es de lo formal. Pero en los hechos se viene demostrando, por eso digo que el paro de hoy es contradictorio, que un sector enorme de la clase que se sabe explotada, que se sabe que vive miserable, que sabe que no tiene perspectiva de desarrollo, agachó la cabeza y fue a laburar. Eh, me, me- Voy a usar una palabra del querido Lobo Cruz, poeta del Partido de los Poetas, me subleva cuando se analiza desde la panza llena al compañero que desde su existencia miserable tiene que agachar la cabeza. No puedo decir que es un forro, es un boludo. Me irrita. No, busquemos las herramientas para elevar la conciencia de ese compañero, pero no lo condenemos. Otra cosa es el carnero. El carnero es un forro que conscientemente está en contra de la organización y de la lucha de la clase obrera. Es diferente, es diferente. Yo creo que al compañero que no le quedó otra, fallamos como clase y a través de nuestras organizaciones cómo llegar, cómo entenderlo, cómo interpretarlo. El carnero es un hijo de puta, es otra cosa. Y creo que cualquiera lo puede diferenciar. Clarito. Revisando así un poco de números al tuntún, que veo que hay esa necesidad. Tenemos un 35,7, 36 vamos a promediar, de trabajadores sin descuento jubilatorio, que es el dato más preciso que nos da el INDEC. Cuando nosotros expandamos y hagamos crecer nuestra escuelita de marxismo ramonero, tendremos números más precisos. Estos son los que nos regala el Estado de forma gratuita. Son estimativos, no hay ningún patrón. Hay, porque les chupa un huevo que diga yo contrato gente en negro y los hago mulear sin cansarme, pero nada, es eso. Estamos hablando casi de un cuarto, nada, eso de marzo y un datito que cada vez más hay que prestarle atención, que hace un par de años estaba bastante olvidado, es el de la desocupación, que ahora está en casi 6 y venía bastante bajo hace varios años, ¿no? En paralelo crece el multiempleo, los salarios son literalmente de pobreza por bajo de la línea. Incluso leíamos, charlábamos también en el comité editorial de cómo este nuevo trabajador precarizado no explota, sino que implota, ¿no? Todo lo que es la pastilla, la droga, el cagar a bife a tu mujer, pegarte un corchazo. Cosas, ¿no? Como también obviamente, si se plantea que la solución es individual, el fracaso de esa solución individual también es de modo individual, valga la redundancia. Y le paso a Beto Norte, que anda ansioso, palabra de clave también, ¿no? En este siglo nuevo. A Beto Norte. Mucha, Afloja con la distancia, Beto Norte. mucha ayahuasca me está faltando. No quería que se me fuera la noción. Ahí la cuestión, un poco la decía Laura también. Ahí, insisto con esto, porque recién lo estamos empezando a ver, me parece, cuando él o ella, no sé, que ya la verdad que ni pregunto, mencionaba esto de que el sujeto trabajador hoy por hoy no explota, ni se organiza, ni putea, ni revolea hacia arriba, sino que implota, ¿no? Y es hacia los costados, es con su familia, con sus vecinos, con sus compañeros. Eso me da, como digo, la cuestión de... Por eso cuando en mi intervención anterior remarqué la pérdida
más desesperante, por decirlo de algún modo, de valores básicos, porque esto va antes de lo que se puede llamar conciencia de clase. Conciencia de clase suena como, ¡fua! Este es Bertolt Brecht en el mundo de hoy, y probablemente en el mundo de Bertolt Brecht también. No lo vivimos. Solamente, de algún modo, como dijeron ustedes, también lo idealizamos un poquito, ¿no? Esta cosa de idealizar un estado de bienestar y zaraza, que nuestros viejos, nuestros abuelos tenían esa perspectiva de mejora, de movilidad social ascendente, pero reventaron laburando también. Digo, de esa no se esquivó nadie. Más allá de eso, me parece que lo que estamos encontrando es justamente ese sujeto que implota. Ese sujeto tiene más que ver con lo que Beto describía como el carnero, que con el sujeto imperante a nivel más general de la clase. Creo que la clase, digo, atendiendo a esto, ¿no? Al precarizado, monotributista, y qué sé yo, por la propia dinámica de los acontecimientos, la propia dinámica de la vida social y por cómo tiene que desenvolverse para más o menos bancar un morfi y tener el techo que no se le caiga encima, termina siendo entusiasta de soluciones individuales, etcétera, etcétera, y por ende, concomitantemente, decir al lado, carnero. Y ahí estamos ante una cosa que entiendo que por ahí para nuestra generación, que somos de los 70 y 80, es nueva. Y no la vamos a poder asimilar, no la vamos a poder entender, por lo menos en el corto plazo. Lo estamos empezando a ver desenvolverse con este tipo de fenómenos. Digo, a mí, nada, ya se ha viralizado ad eternum un montón de muchachitos de estos que andan con el Rappi, Globo, toda esa basura, laburando con la bicicleta, que en cualquier momento me subo yo también. Tengo que ver si la bici de mierda que tengo banca una mochila de esa. Nada, que lo paran ahí un notero y vos que no, esta es la que va, loco, la libertad, yo soy mi propio jefe, yo laburo, yo tengo que pum, 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 pum. Me va bárbaro. ¿Y cuánto gana ahí? No sé, tanto, no importa. Pero a mí me gusta esto, yo quiero esto, no me interesa sindicalizarme, organizarme con mi compañero, mi vecino, me chupa un huevo, a lo sumo me interesa mi familia. Eso es más lo que estamos empezando a ver, y me parece que todavía no lo estamos asimilando. Me parece que ese número, que no lo tenemos, es mucho más grande de lo que estamos dispuestos a interpretar, asimilar y tener en consideración. Sí, ahí esa es otra variable clave que a veces la dejamos de lado. El nosotros se achicó muchísimo. El nosotros es yo, mi familia, mis amigos, mi gente. No hay un nosotros clase, nosotros estudiantes. Aunque la marcha universitaria toca, ¿no? Pues los procesos son contradictorios, son tendencias, no es pura la vida, está llena de grises y de olor a mierda que sale de la cloaca. Pero hay un resabio de educación todavía como un ascendente social que lo dejó bien plasmado el comité editorial en esa nota sobre la universidad, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar si no se necesita, loco? Básicamente, si lo querés, pagátelo. No se necesitan tantos médicos porque cada vez menos gente la puede pagar. No necesitan tantos docentes porque no van a ir a la escuela o van a la escuela a ir a comer. Y después de estas bellas palabras, vamos a un corte no comercial y enseguida volvemos. ¡Otra vez! ¡Vamos! Familia esquina de barrio que fue la cuna de lo que somos hoy. Ya ves que nos criamos igual, somos distintos para quien no comprende lo que somos capaces de hacer, por ser lo mismo de ayer.